Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al curso de Excel paso a paso. Este curso contiene un total de 125 vídeos que están publicados de forma independiente, cada uno de ellos, y ahora en este caso agrupados en 11 módulos organizados por temáticas. Para realizar el curso tienes distintas opciones, ir a los vídeos individuales o a los vídeos agrupados por módulos. Si quieres verlos de forma ordenada, te recomiendo que accedas a las listas de reproducción del canal y escojas la opción que más te guste. También deciros que en la caja de descripción de cada vídeo y en los comentarios os dejaré una serie de enlaces que os serán de utilidad para ver y usar cada módulo, como por ejemplo descarga directa de la mayoría de libros de Excel que he utilizado para hacer los vídeos. Así podéis utilizarlos sin necesidad de copiar los contenidos. Y dicho todo esto, os animo a que os suscribáis al canal para estar al tanto de todas las publicaciones. En todo programa, una de las cosas básicas que tenemos que saber hacer desde un principio es seleccionar, porque una vez seleccionamos podemos hacer los cambios que necesitemos sobre esa selección y en el caso de Excel introducir datos. En este primer vídeo sobre la selección vamos a ver cómo seleccionar columnas, pero antes hablemos de la estética que tiene el cursor. Si nos fijamos, nuestro cursor normalmente cuando estamos en la hoja de Excel para trabajar tiene esta estética de una cruz blanca. Cuando yo me desplazo con el cursor hacia la cinta de opciones o las herramientas aquí arriba, vemos que el cursor tiene la apariencia de una flecha. En el caso de la selección veremos que el cursor cambia de estética. Vamos a seleccionar columnas. Por ejemplo, yo quiero seleccionar la columna C. Voy con el cursor al nombre de la columna y veremos que cambia de estética y se convierte en una flecha vertical que apunta hacia abajo. Solo con hacer un clic en el nombre de la columna ya tengo esta columna seleccionada. En el momento que haga un clic en cualquier celda, la columna se deselecciona. Ahora quiero seleccionar la columna A. Solo hay que venir al nombre y un clic. Imaginemos que queremos seleccionar desde la columna A hasta la columna D. O sea, la columna A, B, C y D. Columnas contiguas. Haría un clic en la primera columna, en este caso la A. Mantengo presionado en el teclado la tecla mayús o tecla Shift. Voy a la última columna de la selección que quiero, en este caso la D, y en su nombre hago un clic. Las 4 seleccionadas. Para deseleccionar, simplemente un clic en cualquier celda. Supongamos ahora que no quiero seleccionar columnas contiguas, sino que son separadas entre ellas. Por ejemplo, quiero seleccionar la columna A, la C y la E. Hago un clic en la primera. Y ahora lo que voy a mantener presionado en el teclado es la tecla Control. Voy al nombre de las columnas que quiero seleccionar y voy haciendo clics sobre ella. La tecla Control, por lo que vemos, nos permite seleccionar, en este caso, columnas no contiguas. Deselecciono y ya está claro cómo seleccionar columnas. Si ya sabemos seleccionar columnas, entonces ya casi que sabemos seleccionar filas, porque básicamente es lo mismo. Por ejemplo, yo quiero seleccionar la fila 3. Voy con el cursor al número de la fila y vemos que nuestro cursor cambia de estética. Ahora es una flecha en horizontal que apunta hacia la derecha. Solo tengo que hacer un clic en el número y ya tengo la fila seleccionada. En el caso de querer seleccionar filas contiguas, por ejemplo, desde la fila 1 hasta la fila 5, haría un clic en el número de la primera fila. Mantengo presionado en el teclado la tecla mayúscula o tecla Shift y hago un clic en la fila 5, de manera que se quedan seleccionadas todas estas filas. Deselecciono. Y cuando quiero seleccionar filas no contiguas, por ejemplo la fila 1, 3 y 5, haría un clic en la primera fila, mantengo presionada la tecla Control, clic en la fila 3 y clic en la fila 5. Un clic para deseleccionar y ya sabemos seleccionar filas. Ya hemos visto cómo seleccionar columnas y filas, llega el turno de las celdas. Las celdas, la verdad, que no tiene mucho secreto tampoco y simplemente es colocarnos encima de la celda que queremos seleccionar. Por ejemplo, yo ahora quiero seleccionar la celda C2 y un clic sobre ella. Ya está seleccionada. Si nos fijamos, cuando seleccionamos una celda en el cuadro de nombres, aparece el nombre de la celda que tengo seleccionada. Ahora estoy en la celda C2 y voy a seleccionar la celda B1. Celda seleccionada y el cuadro de nombres me da la información de la celda que tengo seleccionada.
En el caso de las celdas, cuando quiero seleccionar varias celdas, por ejemplo, voy a seleccionar desde la celda A1 hasta la celda B5. Cuando seleccionamos varias celdas, esto se llama rango. Por ejemplo, hago un clic en la celda A1, voy bajando, bajando, bajando y ahora me desplazo hacia la derecha. Tengo seleccionado desde la celda A1 hasta la celda B5. Aún no he soltado el cursor. Si nos fijamos en el cuadro de nombres, nos dice que he seleccionado 5F, o sea, 5 filas, 2C, 2 columnas. Cuando suelte el cursor, ya está, ya tengo hecha la selección de ese rango de celdas, pero si nos fijamos en el cuadro de nombres, nos informa sobre la celda A1. Esto no significa que solo esté seleccionada la celda A1. Simplemente nos indica que la selección la hemos comenzado desde la celda A1. Por ejemplo, si yo hago la misma selección, ¿vale?, pero empiezo a hacer la selección desde la celda B5, haciendo un clic aquí, mantengo presionado, arrastro, 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 arrastro y suelto. Sigue siendo el mismo rango de celdas, pero ahora el cuadro de nombres me dice B5. Pero no porque solo tenga seleccionado B5, sino porque la selección la comencé en B5. Fijémonos que cuando tengo seleccionado un rango de celdas queda muy definido el espacio que acabo de seleccionar. Por ejemplo, vengo aquí en medio, selecciono y queda muy definido la selección del rango de celdas. Otra forma que tenemos para seleccionar, por ejemplo, el mismo rango que hemos hecho antes, desde A1 hasta B5, sería hacer un clic en la primera celda y con la tecla mayúscula presionada vendría, en este caso, a B5. Repito, tecla mayúscula la tengo presionada y hago un clic en B5. Y se selecciona todo el rango de celdas. Deselecciono. Ahora imaginemos que lo que yo quiero seleccionar son celdas que, como hemos hecho anteriormente, están todas juntas. Vale, pues yo ahora quiero seleccionar celdas que están separadas entre ellas. Por ejemplo, quiero seleccionar la celda A1 y para poder seleccionar las siguientes celdas que quiero seleccionar pero que no están juntas, mantengo presionada la tecla control. O sea, mantengo presionada la tecla control y ahora me vengo a la celda A3, B2, C1, C3. Ya puedo soltar tecla, puedo apartar el cursor. Y como vemos, tengo seleccionadas diferentes celdas pero que no están juntas entre ellas. Deselecciono. Así que el tema de la selección de las celdas también es bastante sencillo. Sabemos seleccionar columnas, filas, celdas y en este vídeo, para finalizar el tema selección, veremos cómo seleccionar una hoja completa. En un vídeo anterior, recuerdo que era el vídeo de cómo saber el tamaño de una hoja, si os acordáis, veníamos a esta esquinita de aquí arriba a la izquierda, hacíamos un clic y manteníamos presionado. En el cuadro de nombres nos daba la información de cuántas filas y cuántas columnas habían. Y cuando soltamos el cursor, nuestra hoja quedaba seleccionada. O sea que realmente seleccionar una hoja ya sabíamos hacerlo. No es más que venir a esta esquina de aquí, hacemos un clic y ya tenemos la hoja completa seleccionada. Para deseleccionar, como siempre, un clic en cualquier celda y listo. Como decía al principio del vídeo, ya sabemos cómo seleccionar columnas, filas, celdas y en este caso también la hoja. Y más adelante, conforme vayamos aprendiendo cosas nuevas, incluiré cómo seleccionar pero con combinaciones de teclas. Pero de momento, para avanzar, ya sabemos seleccionar, que es muy importante. Vamos a ver cómo introducir datos en una hoja de Excel. Realmente introducir datos es algo también muy sencillo. Simplemente seleccionamos la celda donde queremos escribir, en este caso va a ser en la celda A1. Y una vez estoy ahí, ya puedo empezar a escribir el texto. Si nos fijamos, cuando yo escribo el texto, aparte de aparecer en la celda donde estoy escribiendo, si echamos un vistazo en la barra de fórmulas, aparece el mismo texto. Una vez he finalizado de escribir el texto en la celda en la cual estoy, le doy a la tecla Intro. Con esto estoy confirmando que ya he acabado de introducir los datos. Repito, si selecciono la celda donde he escrito y miro la barra de fórmulas, veo el mismo contenido. Tenemos otra forma también de incluir datos en las celdas. Por ejemplo, yo ahora selecciono la celda B1 y en vez de escribir en la celda, lo que puedo hacer es venir a la barra de fórmulas, hacer un clic aquí y donde empiezo a escribir es en la barra de fórmulas. Una vez hemos acabado de escribir,
Antes os comentaba la posibilidad de dar a la tecla intro para finalizar, conforme ya hemos acabado de escribir. Pero si estamos en la barra de fórmulas, también tendríamos la posibilidad de hacer un clic en este botón cuando hemos acabado de escribir los datos, que es introducir. Si le hago un clic, queda confirmado que ese es el contenido que quiero en esa celda. Por lo tanto, como vemos, cuando yo escribo un texto, lo que hay en esa celda se refleja en la barra de fórmulas. Es importante que siempre que seleccionemos una celda, su contenido, echemos un vistazo a la barra de fórmulas. ¿Por qué? Porque realmente es en la barra de fórmulas donde veo lo que de verdad contiene esa celda. Me explico. En estos números que tengo aquí a la derecha, si selecciono la celda D1, veo que en la celda D1 hay un 25, en la celda D2 hay un 25, y en la celda D3, cuando la selecciono, que a simple vista parece que es un 50, un dato numérico escrito, no lo es. Es el resultado de una función, el resultado de una fórmula. Por eso digo que cuando seleccionemos celdas siempre está bien echar un vistazo a la barra de fórmulas y así saber lo que realmente contiene esa celda. Cuando trabajamos con Excel cabe la posibilidad de que los textos que escribamos en las celdas sean más grandes que el ancho que tenga la propia celda. Me explico. Por ejemplo, en este caso tenemos un listado de alumnos con sus edades. Si nos fijamos, en la celda A2 tenemos nombre y apellido, y cuando seleccionamos la celda y miramos en la barra de fórmulas, vemos que en efecto está el nombre y apellido. Si ahora me voy a la celda A3, vemos que hay un texto, pero cuando selecciono, me doy cuenta que en la celda no está a la vista todo el texto. En cambio, en la barra de fórmulas sí que me aparece todo el texto. De ahí la importancia que cuando seleccionamos una celda miremos en la barra de fórmulas porque nos indica el contenido real de la celda seleccionada. ¿Esto qué significa? Que las celdas que contienen un texto pero sobrepasan el ancho y en la celda de al lado ya contiene su propia información, no nos deja visualizar el contenido completo. Por ejemplo, la celda A2 podemos ver el nombre y apellido. Pero si yo vengo a la celda B2 y escribo la edad, veremos que automáticamente ya no puedo ver como antes todo el texto, nombre y apellido. Selecciono la celda 1 y sigo viendo que realmente existe, no significa que se haya eliminado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es el ancho de columna más grande. Vimos en su momento que para seleccionar una columna el cursor cambiaba de estética en el momento que nos colocábamos en el nombre de la columna. Pues también va a cambiar de estética nuestro cursor cuando nos colocamos en estas separaciones que hay entre los nombres de las columnas. Si nos fijamos, es una línea vertical con una doble flecha horizontal. Cada vez que nos colocamos aquí, en estas separaciones, el cursor toma esta estética. Hay que dejar claro también que solo aparece cuando nos colocamos aquí arriba. Si nos colocamos en las líneas de división de la hoja, entonces no. Si yo quiero hacer más ancha la columna D, hago un clic. En el momento que hago un clic, puedo arrastrar y hacer más ancha la columna, o presiono, arrastro hacia adentro y la hago más estrecha. En este caso nos interesa hacer la columna A más ancha. Pues nada, un clic aquí, mantengo presionado y arrastro. Suelto. ¿Que veo que no es suficiente? Vuelvo aquí, presiono, arrastro y suelto. Voy a volver a hacerla más estrecha. Hay una manera más rápida de hacer la columna más ancha y que se adapte al texto más ancho que se encuentre en esa columna, que sería venir aquí. Cuando la estética del cursor es esta, le hacemos un doble clic. Y conseguimos que de una manera mucho más rápida se haga la columna tan ancha como el texto, en este caso más grande, que se encuentre en ella. Continuamos con el tema de modificar el ancho de las columnas. En el vídeo anterior hemos visto que cuando nos colocamos en las líneas que separan las columnas, o sea, aquí arriba en esta línea, el cursor cambiaba de estética. Y en el momento que yo quiero modificar el ancho de esta columna, hago un clic en este espacio de aquí, mantengo presionado el cursor y antes de mover y hacer más ancha la columna, vemos que aparece una información que nos dice ancho 10,71. Esta medida es el ancho predeterminado que traen las columnas de Excel. Por supuesto, lo podemos modificar. Ok.
Nos venimos a la columna A1. Queremos hacerla más ancha. Hemos visto antes la posibilidad de venir aquí y cuando aparece el cursor presiono, arrastro y la hago tan ancha como sea necesario. También teníamos la opción de venir en esta misma zona y un doble clic. Y se autoajusta al ancho más grande que tenga esta columna. Lo devuelvo como estaba. Otra forma de modificar los anchos de la columna sería, en este caso, selecciono la columna A, que es la que quiero modificar. Estoy en la ficha inicio, en el grupo celdas, botón de formato. Abro el desplegable y veremos que hay un apartado que trata sobre el ancho de columna. Ancho de columna, autoajustar ancho de la columna y ancho predeterminado. En el caso de ancho de columna, si escojo esta opción, aparece una ventana y me dice la medida que tiene ahora mismo esa columna y la posibilidad de modificarla. Por ejemplo, 15,57. Con el texto, en este caso con la numeración seleccionada, escribo una nueva, yo voy a poner 20 y le digo aceptar. Vemos que la columna se ha hecho más ancha, pero no lo suficiente. Volvería, formato, ancho de columna y voy a probar con 30. A aceptar. Mucho mejor. También tenemos la opción, si nos fijamos en la columna D, también tiene el problema que no vemos el texto completo, pues lo que voy a hacer es seleccionar, como ya sabemos, todas estas columnas y estando en la ficha inicio, grupo de herramientas celdas, botón de formato, en este caso voy a escoger la opción autoajustar ancho de columna. Esto significa que va a tener en cuenta el texto más ancho que contiene cada columna y la columna la hará lo suficientemente ancha para que se vean todos los textos. Ni más ancha ni más estrecha. Lo justo para que se vean completamente los textos. Le hago un clic y si nos fijamos ya tenemos todos los textos correctamente en cada columna a la vista. Ahora vamos a ver otra opción más. Me voy a hoja 3, que la tengo vacía. Y como os decía, cuando vengo aquí me dice que 10,71 el ancho de la columna. Todas las columnas por definición son 10,71. Imaginemos que yo quiero modificar el ancho de las columnas, el ancho predeterminado. En este caso no haría falta que seleccione nada concreto. Me vengo al botón formato, ancho predeterminado, 10,71 y lo que voy a hacer es decirle que lo quiero a 5 de ancho. En el momento que le diga aceptar, todas las columnas se harán mucho más pequeñas, porque he modificado el ancho predeterminado. Más adelante veremos más opciones sobre ancho de columna conforme las vayamos necesitando según los ejercicios que vayamos haciendo. Pero básicamente en cuanto a ancho de columna ya lo tenemos. Vamos a ver cómo modificar el alto de las filas. Si ya sabemos modificar el ancho de las columnas, en el caso de modificar el alto de las filas es básicamente lo mismo. Si yo quiero, por ejemplo, modificar el alto de la fila 3, el cursor, vemos que como siempre tiene esta apariencia, y en el momento que me vengo a las líneas que separan una fila de otra, el cursor toma esta apariencia. Es lo mismo que con las columnas cuando veníamos aquí a modificarlas. Vengo aquí, presiono y si nos fijamos nos da la información del alto que tiene las filas de forma predeterminada, 15. Yo en este caso quiero hacerla más alta, simplemente con el cursor aquí presionado y voy arrastrando hacia abajo. Veremos que voy modificando el alto de las filas. En el caso de que quisiera modificarlo de otra forma, podría venir a la ficha inicio, grupo celdas, botón formato, abro el desplegable y aquí tenemos la zona que trata sobre el alto de fila. En este caso, si hago un clic en alto de fila, me dice que el alto que yo le acabo de dar es de 37,5. Si lo quisiera volver a 15, no es más que escribir 15 y aceptar. Vuelvo a tener el alto que tenía al principio. De todas formas, con el tema de alto de fila, cuando vayamos a ver a las herramientas de grupo alineación, entraremos en más detalle de las modificaciones que podemos hacer en cuanto a alto de fila. Así que de momento ya sabemos cómo modificar el alto de una fila. En este vídeo vamos a ver herramienta por herramienta el grupo fuente.
Son herramientas muy básicas, pero aún así las vamos a ver una a una. Empezaremos por tipo de fuente. Aquí abajo tengo un listado donde están los nombres de las herramientas. Cada una de ellas lo que voy a hacer es seleccionarla y aplicarle su botón correspondiente. Por ejemplo, fuente. Aquí arriba, este espacio, fuente. Si abro el desplegable, me aparecerán los tipos de fuente que yo tengo instalados en mi equipo. Si voy pasando por encima de ellos, voy viendo que la celda que tengo seleccionado, el texto que hay dentro, ya voy teniendo una vista previa. Simplemente es ir pasando por encima de las letras, de los tipos de fuente, y seleccionar la que nos guste. Hecho. Tipo de fuente. Tamaño de fuente. Selecciono, nos venimos a la herramienta tamaño de fuente. Tamaño de fuente aquí dice 11, abro el desplegable y también conforme voy pasando por encima de los tamaños de fuente, el contenido va modificándose. En este caso yo lo tenía 11 y lo quiero poner a 16. Selecciono y ahí lo tengo. Si nos fijamos, el tamaño de fuente ahora es más alto que la fila y hay una parte de él que no se ve. Podría venir aquí, sabemos cambiar el alto de la fila, presionar, arrastro hacia abajo y ahora ya sí tengo a la vista todo el texto. Si nos fijamos, cuando vamos al tamaño de fuente, hay una serie de números. Imaginemos que yo quiero el tamaño de fuente 13 y en este caso no está en la lista. Para poder conseguir esto sería seleccionar el número que tengo aquí arriba, el número que aparezca aquí, escribo en el teclado 13 y le doy a la tecla intro. De esta manera puedo conseguir el tamaño de fuente que yo quiera, aunque no esté en la lista. Aumentar tamaño de fuente. Selecciono y es esta herramienta de aquí. Bueno, simplemente es que haciendo un clic aumentaremos el tamaño de fuente de la celda. En el fondo es lo mismo que venir aquí. Si nos fijamos, conforme yo voy aumentando el tamaño de fuente, esta cifra va aumentando también. Es lo mismo que disminuir tamaño de fuente. Selecciono esta celda y si quiero hacer más pequeño el tamaño de fuente, aquí tengo disminuir tamaño. Voy bajando, pero si nos fijamos, en esta herramienta también va bajando la numeración. Negrita. Selecciono. La negrita es este botón de aquí, que cuando le doy, no significa que me ponga el texto en negro. Si estuviese en otro color, da igual, no me lo cambiaría a negro. La negrita lo que hace es darle un poco más de grosor al texto seleccionado. No le cambia el color. Cursiva. Este botón de aquí. La cursiva lo que hace es inclinar un poquito hacia la derecha nuestro texto. Todo esto es a nivel estético. Subrayado. Esta herramienta de aquí, le hago un clic y tengo un subrayado. Subrayado doble. Abriendo el desplegable, siempre que una herramienta tenga una pequeña flechita al lado es que tiene un desplegable con más posibilidades. En este caso, subrayado doble. Bordes. Los bordes, aunque más adelante los veremos, cuando nosotros vamos a imprimir un trabajo en Excel, que en otro vídeo ya veremos la configuración de impresión, que es muy importante, normalmente las líneas de división de una hoja de Excel no se imprimen. Esto quiere decir que para que se impriman debería poner yo bordes. ¿Esos bordes qué significa? Yo ahora tengo seleccionada esta celda y esta es la herramienta de bordes que tiene aquí este desplegable. Y vemos que tiene la verdad que bastantes posibilidades. Ahora, así por encima, simplemente escogeremos una. En este caso, bordes externos significa que a la celda que le he seleccionado quiero que tenga unos bordes en la parte externa. Si deselecciono, veo que realmente tiene unos bordes. Repito, más adelante ya veremos con calma las posibilidades que tenemos con el tema de bordes. Color de relleno. Color de relleno, selecciono la celda y la herramienta color de relleno. Abro el desplegable y, como estamos viendo, siempre tengo una vista previa y voy pasando por encima y voy viendo cómo se rellena de color la celda. En este caso, escojo un clic y listo. En el caso de que yo quisiera un color más específico, no de los que hay aquí, vendría a la opción más colores. Se abre el cuadro de diálogo colores y tenemos la opción de estándar con más posibilidades y personalizado con muchísimas más. Cancelar. Color de fuente para finalizar, simplemente seleccionamos la celda y color de fuente se refiere
a la letra. Y aquí estamos viendo que una vez paso por encima me permite seleccionar el color de la fuente. Ante todo, que quede claro que hemos ido celda por celda, pero cualquiera de estas herramientas del grupo fuente, si seleccionamos varias celdas que contienen texto, por ejemplo, y aplicamos cualquiera de estos botones, se aplicarían en todas las celdas seleccionadas. Repito, ahora hemos ido simplemente celda por celda. Voy a hacer más ancha la columna. Y el tema bordes, por ejemplo, yo ahora selecciono todo esto y voy a ponerle bordes a todas estas celdas. Vengo aquí y le digo todos los bordes. Repito, esta herramienta ya la veremos con calma. Ahora ya tenemos bordes en todas las celdas. Hemos ido herramienta por herramienta, pero por ejemplo, por supuesto, las podemos mezclar. Por ejemplo, aquí arriba el título del grupo que hemos visto, el grupo fuente, quiero aumentarle el tamaño de fuente. Utilizo esta herramienta. Lo quiero poner en negrita, cursiva, con un doble subrayado. Le voy a cambiar el tipo de fuente. Voy a rellenar con color. Este mismo. Y le voy a cambiar el color de fuente. Aquí. Por lo tanto, el grupo fuente en principio, con las herramientas que tenemos a la vista, ya está listo. Ahora en el siguiente vídeo veremos el iniciador de cuadro de diálogo del grupo fuente. En este vídeo vamos a ver el cuadro de diálogo fuente. Para activar el cuadro de diálogo fuente tenemos que venir al grupo fuente y nos venimos al iniciador de cuadro de diálogo. El iniciador, venimos a él, un clic y se nos abre el cuadro de formato de celdas, en este caso fuente. Si nos fijamos, las herramientas que aparecen en el grupo fuente, en el cuadro de diálogo fuente, la mayoría ya las tenemos en el grupo fuente. Sí que es cierto que hay algunas que no están en el grupo fuente y solo las podemos encontrar aquí, en el cuadro de diálogo de fuente. Por ejemplo, yo tengo seleccionado el texto tachado y selecciono aquí la opción tachado. Aquí tengo una vista previa de qué es lo que va a hacer. Una vez estoy conforme con este cambio, le digo aceptar y puedo ver en la celda que se le ha aplicado un tachado a ese texto. Venimos a superíndice. En el caso del superíndice hay que aclarar una cosa. Cuando nosotros vamos a hacer un cambio de formato, por ejemplo, cuadro de diálogo, imaginemos que yo quiero poner en negrita de este texto solo la palabra fuente. Si yo selecciono la celda y me voy a negrita, todo el contenido cambiará a negrita. Para quitar la negrita no tengo más que volver a ella. Y como comentaba al principio, la idea es solo ponerle negrita a la palabra fuente. ¿Qué debo hacer? En vez de hacer un clic, sin más, que queda seleccionada toda la celda, por lo tanto, lo que yo seleccione en el grupo fuente se aplicaría a todo el contenido, lo que voy a hacer es un doble clic en la celda. Al hacer un doble clic en la celda, si nos fijamos, podríamos decir que estamos dentro de la celda con la posibilidad de seleccionar el texto que yo quiera. Por ejemplo, si solo es fuente, vengo aquí, hago un clic con el cursor, paso por encima de este texto y le digo que lo quiero en negrita. Ahora le podría dar a la tecla intro y exclusivamente le he aplicado el formato negrita a la palabra que yo quería. Por lo tanto, venimos a superíndice, doble clic, me meto dentro de la celda y selecciono solo el número 2. Voy al iniciador, abro el cuadro de diálogo fuente y ahora lo que quiero es superíndice. Aceptar. Si nos fijamos, el superíndice lo que hace es disminuir el tamaño del texto seleccionado y lo coloca un poquito más arriba del texto, de la línea de texto. Subíndice. Doble clic, selecciono el número, abro el cuadro de diálogo fuente y voy a subíndice. A aceptar. Y el subíndice hace a la inversa que el superíndice. Disminuye el tamaño del texto seleccionado y lo deja por debajo de la línea. Como decía, el iniciador de cuadro de diálogo nos permite acceder al grupo fuente. Si nos fijamos, también aquí hay una serie de pestañitas. Otra opción para acceder a este cuadro de diálogo, el formato de celdas,
le digo cancelar. Aparte de que vemos que la mayoría de grupos de herramientas, en este caso, tienen iniciadores de cuadros de diálogo, también tenemos en el apartado de formato, en el grupo de celdas, formato, abrimos el desplegable. En la parte inferior de este desplegable está la opción formato de celdas. ¿Con esto qué conseguiríamos? Abrir el cuadro de diálogo. En este caso, avenida para la fuente, pero desde aquí podríamos ir a número, alineación, fuente, borde, relleno, proteger, que iremos viendo más adelante. Aceptar y, de momento, ya tenemos el cuadro de diálogo fuente visto. Vamos a ver cómo borrar los contenidos de las celdas. En este caso tengo aquí unos textos y voy a borrar lo que hay en la celda A3. Selecciono, me voy al teclado y le doy a la tecla suprimir. Así de sencillo. En el caso de que quisiera borrar en vez de una celda un rango de celdas, simplemente sería selecciono todo el rango de celdas y le doy a la tecla suprimir. Vámonos a otra hoja y vamos a ver más ejemplos. Hemos visto que cuando yo selecciono una celda y le digo suprimir, borra el contenido de la celda. Pero ¿qué sucederá cuando esta celda tiene algún formato? Por ejemplo, yo vengo a la celda A3 y le digo suprimir. He conseguido borrar el contenido, pero ¿qué sucede si vuelvo a esta celda y vuelvo a escribir? Como vemos, me mantiene el formato que tenía. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo selecciono una celda y le digo suprimir, solo está borrando el contenido, pero no el formato, la estética que tiene esa celda, que sigue a la espera de que introduzcamos datos, sea texto, fechas, fórmulas, para darle ese formato que ya tenía. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora son formas distintas de borrar según las necesidades. Por ejemplo, en este caso quiero borrar el contenido. Selecciono todo este rango de celdas. Y sí que es cierto que ya sabemos que dándole la tecla suprimir borraríamos el contenido y el formato quedaría tal cual. Pero vamos a hacerlo de una manera distinta. Estamos en la ficha inicio, nos vamos al grupo edición, al botón de borrar. Abrimos el desplegable y aquí vemos varias opciones de borrar. En este caso vamos a la opción borrar contenido. Le hago un clic. Y como vemos, hemos conseguido borrar el contenido. Pero como decía, si yo sigo escribiendo otra vez en esas celdas, lo que va a suceder es que el formato sigue en ellas. En este caso, por ejemplo, vamos a borrar formato. Borrar formato, ¿qué significa? Que yo selecciono todas estas celdas. Estéticamente el formato que tienen estas celdas no me gusta, pero quiero mantener el contenido, los textos que tienen las celdas. Volvería al botón de borrar, abriría el desplegable y en este caso la opción es borrar formato. Le hago un clic y me mantiene los contenidos de las celdas, pero me ha quitado todos los formatos. Esto está bien cuando de repente estamos trabajando con una hoja de Excel que a lo mejor nos han pasado y no nos gusta el formato que tiene. No es más que seleccionar, borrar formato y mantiene los contenidos, pero nos queda limpio el Excel. Y por último que tenemos, borrar todo. Borrar todo significa que borrará los formatos y los contenidos. Selecciono el rango de celdas, botón borrar, desplegable y justo el primero que me encuentro es borrar todo. Listo. Lo tenemos limpio. Pues ya hemos visto las distintas formas de borrar. Como vemos en el desplegable hay más opciones de borrar, pero las iremos viendo conforme vayamos aprendiendo más cosas. En este caso seguimos en la ficha inicio y vamos a ver las herramientas del grupo alineación. La verdad que son herramientas que una vez las utilicemos veremos que son bastante visuales, pero aún así las vamos a ir viendo una a una. En esta primera hoja vemos que yo he modificado el ancho de la columna y sobre todo el alto de la fila, más que nada para que se pueda ver el efecto de la alineación. Bueno, selecciono la primera celda y voy a buscar la herramienta alinear en la parte superior. Vengo aquí arriba y alinear en la parte superior, un clic. Y como os decía, es todo muy visual, así que iré seleccionando e iré haciendo clic en las herramientas correspondientes y vamos viendo cómo queda. Alinear en el medio. Selecciono esta y esta, si nos fijamos, de forma predeterminada
las celdas de Excel vienen alineadas en la parte inferior. Así que esta no se va a notar el cambio porque ya está hecha. Alinear en la parte inferior. Es lo mismo que alinear a la izquierda. Los textos, cuando metemos un texto en Excel, queda alineado a la izquierda de forma predeterminada. Aún así, le hacemos un clic a la izquierda y aquí la tenemos. En el caso de centrar, en el centro. Alinear a la derecha. Y por supuesto se puede mezclar entre ellas. En este caso, por ejemplo, yo selecciono esta celda y le digo que la quiero centrar verticalmente y la quiero centrar horizontalmente y quedaría totalmente en el centro de la celda seleccionada. Ángulo descendente. Ya pasamos a esta herramienta de aquí que vemos que tiene un desplegable. Ángulo descendente. Ángulo descendente. Perdón, ángulo ascendente y ahora descendente. Si nos fijamos, cuando el texto toma esta posición, la fila automáticamente se hace alta para que podamos ver el texto completo. Texto vertical, por supuesto, lo que hace es colocar nuestro texto en vertical. Si en el caso de que la columna no quisiésemos que sea tan ancha, ya sabemos que podemos venir aquí y modificar su ancho. Girar texto hacia arriba. Seguimos en este desplegable y hacia arriba. ¿Que quiero modificar el ancho de la columna? Vengo aquí y si le hago un doble clic sabemos que se autoajusta. Girar texto hacia abajo. Autoajustamos el ancho de la columna. La última opción que nos aparece en este desplegable, formato de alineación de celdas, si le hago un clic, se abre el cuadro de diálogo formato de celdas en la pestaña alineación. Sería exactamente lo mismo que si utilizase el iniciador de cuadro de diálogo alineación. Vengo aquí, le hago un clic y después ya veremos este cuadro de diálogo. En este caso vamos a las herramientas de aumentar y disminuir sangría, que son estas de aquí. Voy a empezar por aumentar sangría. Si nos fijamos, el texto está alineado a la izquierda y ahora hago un clic y aumenta la sangría, aumenta un espacio. Va aumentando. Si selecciono esta celda previamente yo ya he aumentado las sangrías para poder venir aquí ahora y decirle disminuir. Podría ir disminuyendo hasta que llegase al lateral izquierdo. Siguiente hoja, botón ajustar texto, es este botón de aquí arriba. ¿Y qué sucede en este caso? Vemos que el texto ocupa más de una celda, aunque solo está en la celda A1, como podemos ver en la barra de fórmulas, porque en la celda B1 no hay nada. Imaginemos que en vez de querer hacer la columna más ancha para que quepa el texto, lo queremos de una manera que el texto esté en la misma celda, pero sin necesidad de hacer la columna más ancha. Selecciono la celda y le digo ajustar texto. Si nos fijamos, hace por supuesto el alto de fila más alto para que quepa bien el texto y nos coloca el texto de esta forma. Podría ahora estéticamente decirle que lo quiero centrado dentro de la celda. Siguiente opción y venimos por último a las herramientas de combinar. Sabemos que cuando queremos que el contenido de una celda que ocupa más de una celda lo queremos hacer más grande para que se vea completo, podemos hacer la columna más ancha y así ya no tenemos problemas de que, por decir de alguna manera, nuestro texto invada las celdas contiguas. Vuelvo a dejarlo como estaba y vamos a ver otras opciones. Lo que vamos a hacer ahora es combinar celdas. Me explico. Tengo esta celda, pero el texto que hay dentro llega desde aquí hasta esta celda. Lo que podría hacer es selecciono esta celda, mantengo presionado el cursor y arrastro hasta esta. Me vengo al botón de combinar y centrar y le hago un clic. Ahora mismo esta celda A1 y B1 se han convertido en una sola celda y además nos ha centrado el texto. Cuando una celda que he combinado en algún momento, por la razón que sea, quiero quitar esta combinación, no sería más que seleccionar la celda, le vuelvo a hacer un clic y si nos fijamos vuelvo a tener el texto aquí. Ahora solucionamos esto.
Pero no solo nos permite con las celdas en horizontal, sino que si yo cojo todo esto, selecciono hasta aquí y también selecciono celdas de abajo y le digo combinar y centrar, el texto me lo centra horizontalmente, no verticalmente, pero lo que he conseguido es que todo este rango de celdas seleccionadas se conviertan en una y el texto me lo centra. Si lo quisiera centrar, ya sabemos que viniendo aquí le añado esto y ahora tengo en el centro. En el caso de combinar horizontalmente, por ejemplo, si yo selecciono este rango de celdas hasta aquí y vengo al desplegable de combinar y centrar, vemos que combinar y centrar es la primera opción, como hemos visto, pero tengo combinar horizontalmente. Si yo le doy a combinar horizontalmente, lo que hace es me combina estas celdas que he seleccionado, pero no me centra el texto. Y hay otra cosa importante, le digo deshacer, que si yo, por ejemplo, selecciono este rango de celdas y también las de abajo, cuando venga al desplegable y le diga combinar horizontalmente, no sucede lo mismo que cuando utilizo combinar y centrar. Si recordamos, cuando hemos utilizado combinar y centrar, hemos seleccionado todo un rango de celdas y ese rango de celdas lo ha convertido en una única celda. En este caso hemos seleccionado un rango de celdas, pero si nos fijamos, esta línea de aquí, estas celdas, las ha convertido en una sola celda y abajo otra celda. Combinar celdas sería básicamente como el combinar y centrar, pero en este caso no nos centra el contenido. Selecciono el mismo rango de celdas que aquí arriba, me vengo al desplegable de combinar celdas y cuando le hago un clic, me combina todas las celdas que había seleccionado, el rango, pero el texto me lo deja a la izquierda. No sería más que venir aquí y alinearlo a nuestro gusto. Hemos visto al principio que cuando nosotros hemos seleccionado un rango de celdas y lo hemos combinado, si queremos, por llamarlo de alguna manera, descombinarlo, simplemente es darle otra vez a su botón. Lo vuelvo a combinar. Pero también tenemos la opción, en este caso también son celdas que han sido combinadas, de venir al desplegable y decirle separar celdas. O sea que todas las celdas que estén combinadas, cuando las selecciono, volverán a ser celdas independientes. Selecciono y las voy a volver a combinar con la opción combinar celdas. En el próximo vídeo veremos el iniciador de cuadro de diálogo, alineación y las posibilidades que hay dentro de él. Pero básicamente a nivel de alineación, como os decía, es bastante visual, solo es cuestión de ir probando. Vamos a ver el cuadro de diálogo alineación. Nos vamos al iniciador de cuadro de diálogo y lo accionamos. Aquí tenemos el cuadro de diálogo alineación. La verdad que como hemos visto, las herramientas de alineación son bastante visuales. Una vez seleccionamos la celda y escogemos una herramienta, el resultado enseguida vemos cuál es. Así que en el fondo, en este cuadro de diálogo, por ejemplo, alineación del texto, las herramientas que tenemos en estos desplegables, básicamente podríamos decir que son casi las mismas que estas. Sí que es cierto que hay unas cuantas más aquí y alguna veremos. Después, por ejemplo, la orientación, esta herramienta la hemos visto aquí y básicamente es lo mismo con alguna que otra posibilidad más. Y control del texto, ajustar texto, combinar celdas son esas herramientas que también hemos visto por aquí arriba. De todas formas, vamos a hacer algunas pruebas. Le digo cancelar. Y antes hemos visto la posibilidad de combinar celdas de manera que cuando yo tengo un texto que invade el espacio de otra celda, una de las cosas que puedo hacer, aparte de ampliar el ancho de la columna, era seleccionar el rango de celdas y decirle combinar y centrar. De esta manera tenía una única celda y el texto centrado aquí. Le digo deshacer y vamos a probar otra opción. Selecciono las mismas 4 celdas, me vengo al iniciador de cuadro de diálogo y en alineación del texto, en el desplegable de horizontal, voy a escoger la opción centrar en la selección. ¿Esto qué va a hacer? Pues no va a combinar las celdas, pero sí que me va a centrar el texto dentro de la selección, respetando que cada una de estas celdas sean independientes. Le digo aceptar y si hacemos un clic en la celda A1, veremos que el texto sigue estando en la celda A1 y el resto son celdas independientes pero que están completamente vacías. Vamos a ver otro ejemplo del cuadro de diálogo. Orientación del texto. Hemos visto las herramientas de orientación del texto desde el grupo, pero vamos a verlas
en esta zona de aquí del cuadro de diálogo. La orientación del texto, en este caso podríamos afinar más a nuestro gusto cómo queremos orientar el texto en la celda. Si nos fijamos, yo presiono y voy bajando y aquí aparecen los grados que yo podría también por aquí ir modificando. En este caso lo dejo a -30 y le digo aceptar. Vengo aquí, hago la columna más ancha y tengo a la vista el texto con la inclinación que yo le he querido dar. Venimos a otra hoja y vamos a ver la opción reducir hasta ajustar. Abrimos el cuadro de diálogo. En control del texto podemos ver ajustar texto y combinar celdas, que estas herramientas ya las conocemos de aquí y son las mismas. Y reducir hasta ajustar significa que marco esta opción, le digo aceptar y nos reduce el texto para que quepa dentro de la celda. Aunque parezca muy curioso, no le cambia el tamaño de la fuente, pero sí que nos lo reduce para que quepa en una celda. Vistas las herramientas de alineación, lo siguiente es que cuando yo, por ejemplo, quiero quitar alguno de estos formatos, porque no deja de ser un formato, la opción sería borrar formatos. Y vuelvo a tener el texto como al principio. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, esta celda, si la quiero tener como estaba, borrar formatos. Y el primer ejemplo que hemos hecho, si yo selecciono este rango de celdas y le digo que quiero borrar los formatos, nos lo dejaría como al principio. Así que el tema del grupo de alineación, como veis, es todo muy visual. Yo os aconsejaría que fueseis probando y también os digo que modifiquéis altos de filas y anchos de columnas, porque así veréis bien las herramientas cuando las utilicéis, qué es lo que hacen. Y os aconsejo que vayáis probando cada una de ellas.